buenas noches con todos. Es un honor para mí estar presente en esta sesión y poder compartir algunas experiencias respecto al concreto reforzado con fibras. Voy a compartir mi... Bien, vamos a abordar el día de hoy los métodos de ensayo para la evaluación del concreto reforzado con fibras. En principio vamos a mostrar cómo son las fibras de refuerzo, fibras de acero en este caso, y cómo se distribuyen dentro del hormigón. Ok, entonces hemos conocido cómo son las fibras de acero que sirven para el refuerzo del concreto en distintas aplicaciones. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en aplicaciones para shotcrete y también concreto que se utiliza para el sostenimiento y revestimiento de túneles, tanto de infraestructura como mineros. Aquí podemos ver cómo cuáles son las características físicas del concreto reforzado con fibras de acero. Al lado en la imagen del centro vemos el concreto reforzado con fibras, por sus siglas CRF, que como podemos ver contiene agregados gruesos y para ello se utilizan fibras largas, entre 50 a 60 milímetros. Al lado derecho vemos la contextura de una mezcla de concreto para shotcrete o concreto proyectado que tiene una granulometría del agregado diferente, es un agregado más fino y se utilizan para ese caso fibras más cortas, ya que tienen que ser proyectadas por medio de la boquilla de un robot lanzador o un equipo también de lanzado manual para el sostenimiento de los túneles. Este material de por sí está definido en varios códigos y normas alrededor del mundo. En el caso por ejemplo, el Model Code, que es una guía para el diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibras de acero, pues lo define como un material compuesto caracterizado por una matriz de cemento y fibras discretas, es decir, que están separadas, no es un refuerzo continuo como en el caso de las barras de acero o las mallas. Esta matriz está hecha de concreto o mortero. El mortero es para el caso del shotcrete. Y en el caso del concreto proyectado o shotcrete, como se conoce en Estados Unidos, reforzado con fibras, o por sus siglas SRF, es un mortero concreto con fibras discontinuas neumáticamente proyectadas a gran velocidad sobre una superficie, de acuerdo con el ACI 506. Además, la calidad de la transferencia de las cargas depende de tres factores importantes. El primero, las propiedades del material de refuerzo. Hay distintos tipos de fibra con distintas propiedades. Es importante conocer las capacidades de cada una de ellas según la aplicación donde la vamos a utilizar. Segundo, la naturaleza de la interfaz fibra matriz, es decir, de qué manera eficiente se puede transferir las cargas de la matriz hacia las fibras y viceversa. Y finalmente, una suficiente superficie de transferencia que está relacionada con el número de piezas que se traduce en dosificación o kilos por metro cúbico de concreto. También está relacionado con la geometría
la longitud, el diámetro, ya que esas dimensiones generan la superficie de contacto con la matriz de concreto. Pues bien, como les mencioné, este material se utiliza ampliamente en distintas aplicaciones. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en aplicaciones subterráneas, como por ejemplo el revestimiento de dovelas, que consiste en varios segmentos con forma curva que conforman un anillo que es colocado por la tuneladora TUM o TBM. A su vez, estos anillos de concreto sirven de apoyo para que la tuneladora empuje el, el cabezal de corte para continuar con la excavación. Entonces, estos elementos están sujetos a grandes esfuerzos. También el revestimiento de chocre permanente, es decir, la estructura viene a ser el chocre del concreto proyectado el revestimiento del túnel. También revestimiento de concreto vaciado in situ, también se conoce en otros lugares como el hormigón moldeado, porque son unos carruajes los que van conformando el encofrado y por medio de una ventana se vierte el concreto reforzado con fibras y las fibras se convierten en el refuerzo estructural del revestimiento de los túneles. Y finalmente, el sostenimiento temporal está más relacionado con los túneles mineros, ya que estos túneles se requiere que trabajen durante el proceso de extracción del mineral. Entonces ahí se utiliza bastante el shock. A continuación vamos a ver un video, un testimonial vamos a ver un video de un testimonial de una aplicación de las fibras de acero en el revestimiento de túneles. My name's Hayden Davis. I was the client manager for the Channel Tunnel Rail Link, and we're here in St Pancras International now because there is 40 kilometres of tunnel to the north of us and to the east of us going through London, which the Eurostar uses on its route from Paris to London. In 1986, I was working in Hong Kong as the senior tunnel engineer for the Mass Transit Railway. We had a major problem with corrosion of steel bars in the running tunnels, and the repair was very, very difficult, and that spurred me on to thinking about different ways of reinforcing the tunnel linings to make the design life much longer. We tested different designs of steel fibre reinforced segments, and we proved that the handling capacity of the segments was very, very good. There was no problem with the surface finish, and that convinced me that steel fibre reinforced segments was the future. In 2006, I went over to the factory in Belgium and attended the tunnel group meeting with all the international representatives of Bekaert. And I was very impressed by the worldwide coverage of Bekaert, and I already know from my other visits to the testing facility that your testing capabilities and your quality control of the product is a very, very high standard. This was a very, very big project for tunnel lining manufacture. In total, 260,000 segments. The contractors were very happy about using the fibre because they estimated that there was more than 10% cost saving over conventional bar reinforcement. The factory was more compact because the dosage system is very compact and can be contained within the mixing plant. And the quality control is made much easier because there is just one mix to concentrate on and to test. And above all, we found that there was maybe more than 10% saving on costs, so everybody is very happy with that. Ok, esa es una de las principales aplicaciones del concreto reforzado con fibras, el revestimiento de dovelas. Este proyecto, el Channel Tunnel Rail Link, o conocido también como el túnel del Canal de la Mancha, que cruza por Londres, ¿no? Hasta justamente la conexión con el túnel submarino que une Inglaterra con Francia.
Y este es un proyecto que tiene aproximadamente unos 20 años y se ha utilizado de manera exitosa las fibras de acero como refuerzo principal de las dovelas. Y muchos otros proyectos también se han realizado de la misma manera. Como por ejemplo, actualmente se está construyendo el Grand Paris Express en Francia, también con refuerzo único de fibras de acero. Scarborough Line en Canadá, que es un proyecto que contiene el diámetro externo mayor y que muestra que esta tecnología ha ido evolucionando a través de los años, ya que tiene un diámetro externo de 11,5 metros aproximadamente, tomando en cuenta de que la primera aplicación de dovelas reforzadas con fibra de acero data del año 1982 y hemos visto que a lo largo de estas décadas de uso se ha ido incrementando el diámetro por refuerzo únicamente de fibras de acero. Y esto se debe a que la tecnología de fibras ha ido evolucionando también a través de los años y se han ido desarrollando fibras con mayor capacidad. Y también se han desarrollado nuevos materiales, nuevos aditivos, nuevos procesos, equipos de producción de hormigón, mecanismos también del diseño de las estructuras, como en este caso las dovelas. Entonces, ha ido desarrollándose toda esta tecnología y es un material ampliamente utilizado y su uso cada vez es más creciente a esta aplicación. En Australia, en el metro de Sydney, en Turquía, actualmente se está construyendo el metro Mamutpi. En Costa Rica también, es decir, que en Latinoamérica también tenemos experiencias, hay experiencias en Ecuador, hay experiencias en Brasil, en Perú también el proyecto Más Residuos, la segunda fase también incluye dovelas reforzadas con filas de acero. En Malasia, en Brasil, en Italia, el Metro de Roma, en Australia. Es decir, hay varios proyectos alrededor del mundo que consideran este material para refuerzo de las dovelas y estos son solamente algunos, hay muchos más, que evidentemente por tiempo no podemos mencionar. También, como mencionamos, otra de las aplicaciones bastante usadas es el revestimiento final de concreto moldeado. Como vemos aquí, ese es el revestimiento final, es un encofrado el que le da forma a este revestimiento y dentro se vierte el concreto, es decir, no es proyectado, sino es vertido. Por lo tanto, este es un hormigón con agregado máximo nominal mínimo de 20 milímetros. De diámetro, puede ser mayor, va a depender de las condiciones también locales donde se encuentra el proyecto. Y utilizan fibras largas de entre 50 y 60 milímetros, ¿no? Hay experiencias en Reino Unido. Este proyecto Lee Tunnel es muy importante porque además de los túneles, los piques también se reforzaron el revestimiento final únicamente con fibras de acero. Y es muy simbólico porque es un túnel que colecta agua de aguas servidas y evidentemente es un líquido que normalmente daña el concreto y el refuerzo tradicional. En este caso se utilizaron fibras de acero que permitieron incrementar el control de fisuras, reducir el riesgo de que ingresen los agentes corrosivos al refuerzo de acero y de esta manera incrementar la durabilidad. Entonces, incluso hay documentos, códigos donde mencionan precisamente, está documentado que la fibra se incrementa la durabilidad de las estructuras. En Turquía también hay experiencias. Turquía, como bien sabemos, es un país sísmico. En Perú también hay varias experiencias donde se han utilizado fibras de acero, como por ejemplo también en Cerro del Águila. Eh, También muchos proyectos, muchos años atrás, como Sangabán, contienen estas fibras en esos casos, para el shock del hormigón proyectado. Recientemente una experiencia en Colombia, un sector del túnel del Toyo, es un proyecto, un megaproyecto en Latinoamérica, en Colombia. También se ha utilizado esta solución para el revestimiento final. En Turquía hay varias experiencias, como vemos aquí. En Japón también, que es un país, como bien se conoce, altamente sísmico, también hay experiencias. Y no nos olvidemos de que también en los piques y pozos también se puede utilizar esta solución. En cuanto a concreto proyectado Shotcrete, también existen varias experiencias. En este caso, el Shotcrete actúa ya como un material estructural, es decir, que no va a requerir de un revestimiento final como en el caso anterior, sino que este Shotcrete de por sí ya es el sostenimiento del túnel. Y aquí ya hay espesores de entre 30 a 40 centímetros que si no fuese diseñado de esta manera requerirían un sostenimiento primario de Shotcrete más un revestimiento final de hormigón moldeado y el espesor total podría ir de 50 centímetros hacia más. Por lo tanto, este mecanismo simplifica tremendamente el proceso constructivo
en función de las cargas, porque este revestimiento de Shockrete también se diseña, de hecho hay códigos, recientemente se ha publicado el boletín 116 por parte de la Federación Internacional de Concreto Estructural, donde se abordan precisamente aspectos de diseño para revestimientos de concreto proyectado que van a tener un fin permanente. No, no es el caso de los túneles mineros, sino digamos, el caso de un Shockrete que va a tener un periodo de vida de por lo menos 100 años, dependiendo del diseño, dependiendo de la vida útil del diseño que requiere el proyecto. Hay experiencias en Reino Unido, en Noruega, en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia. Muchos de ellos son proyectos muy representativos, ferroviarios, viales, de distintas, o de metro también, en este caso el metro de Mumbai en India, también se ha considerado esta solución para el sostenimiento. Y finalmente no nos olvidemos del soporte, entre comillas, temporal del concreto proyectado usualmente en túneles mineros. De esto también existen varias aplicaciones. De hecho, esta es una de las primeras aplicaciones que se utilizó las fibras de acero en la década de los 70 y ha ido revolucionando a través de los años. Entonces, las fibras de acero surgen como una alternativa a la malla tradicional, la malla soldada, permitiendo simplificar el tiempo para la instalación del sostenimiento. Y esa optimización del sistema constructivo ha permitido reducción de costos, tiempo y, si lo vemos desde el punto de vista de sostenibilidad, también, porque optimiza los materiales, ¿no? Permite optimizar la cantidad de hormigón al reducir los espesores, la cantidad de acero al reemplazar la malla por fibras, entre otros aspectos, ¿no? Relacionados con la operación. Incluso hay minas en Escandinavia, Suecia, Noruega, donde desde hace muchos años se utilizan fibras de acero de alto performance. Algunos de esas minas están sujetas a fenómenos de estallido de rocas o rock bursting, que es un fenómeno muy presente. Por ejemplo, se tiene evidencia en Latinoamérica, en Chile, desde la década de los 70 y se han ya registrado estos fenómenos que han ocasionado lamentablemente muchas pérdidas. Recientemente ha ocurrido también un accidente fatal en Teniente, en Codelco, en Chile. Y mucho tiene que ver, está relacionado con estas condiciones difíciles de poder, en primer lugar, comprender y mitigar sus efectos, ¿no? Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en este tipo de condiciones se necesita un tipo de sostenimiento dinámico que absorba una gran cantidad de absorción de energía, pero dinámica, no absorción de energía estática, como es el caso de los métodos de ensayo convencionales. Entonces, aquí, en ese tipo de sistemas, las fibras de acero de alto performance van a contribuir a tomar parte de alguna manera esa energía que se libera de manera repentina. No olvidemos que muchas minas en Perú, algunas de ellas ya están comenzando a presentar estos fenómenos, todavía en etapa inicial, pero a medida que se van profundizando las labores para extraer el mineral, se van también incrementando la posibilidad de que ocurran estos fenómenos de manera más frecuente aquí en Perú. Por lo tanto, es un fenómeno que tiene bastante campo por recorrer. No hay todavía normas, métodos como para poder comprender este fenómeno, pero de nuestra parte, del lado de Becar, estamos realizando un estudio en Chile en conjunto con la Universidad Católica de Chile, comprender este fenómeno y desarrollar un mecanismo de evaluación para poder simular estas condiciones dinámicas. Ok, otro aspecto importante, ya hablando de las fibras en sí, es la norma de fabricación. En Perú, ya las fibras de acero se encuentran normadas a través de la NTP ISO 13070, que toma como referencia a la norma internacional y que a su vez es muy similar a la norma europea EN 14889-1, más conocida como certificación europea. En esta norma se establecen requisitos técnicos mínimos de distintos aspectos como resistencia a la tracción, elasticidad, efecto en la consistencia del concreto, vale decir, en la trabajabilidad, efecto también en la resistencia a flexión del concreto, y en este caso se realiza por medio de un ensayo de viga que vemos aquí, donde está simplemente apoyada y se le aplica una carga en el centro. En esta viga se construye una ranura y por medio de esa ranura se induce la fisura. Y es en esa fisura donde trabajan las fibras. Entonces, la norma de especificación de las fibras de acero establece requisitos mínimos
de resistencia residual, que es la resistencia posterior a la fisura del concreto sujeto a esfuerzo de flexión. Y en esta norma establece que por lo menos se obtenga 1.5 megapascales para un ancho de fisura de 0.5 milímetros y una resistencia residual de 1 megapascal para un ancho de fisura de 3.5 milímetros. Estos son requisitos técnicos mínimos. No quiere decir que estos sean los esfuerzos que se vayan a requerir para un proyecto, porque cada proyecto va a tener sus requerimientos propios, ¿no? Esta norma es simplemente para que los usuarios tengan una herramienta para poder evaluar de primera mano distintos tipos de fibra que sabemos que existen muchos en el mercado. Entonces pueden haber fibras de alguna procedencia X que no tengan, digamos, alguna certificación o no se sepa su nivel de performance, porque hay que tener en cuenta que las fibras se producen en distintas partes del mundo y no todos los países tienen las mismas normas. Entonces, esta norma te permite comparar distintos tipos de fibra que existen en el mercado por medio de la certificación europea. Esta norma al final lo que exige al fabricante es que declare la dosificación mínima cuando cumple estos requisitos técnicos mínimos, ¿no? De tal forma que si, por ejemplo, una fibra cumple este requisito con 20 kilos por metro cúbico como mínimo y otra fibra B la cumple con 30 kilos por metro cúbico, evidentemente la fibra que cumple estos requisitos con menor dosificación es una fibra de alto performance porque requiere menos dosificación para alcanzar los mismos niveles de desempeño. Entonces, de esa manera fácilmente uno puede comparar a primera mano distintos tipos de fibra, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta es que el concreto reforzado con fibras es un campo bastante desarrollado desde el punto de vista normativo. Se cuentan con códigos de diseño, como en este caso el Model Code, publicado en el 2010 por la Federación Internacional de Concreto Estructural. Es el primer código que incluye un capítulo específico de concreto reforzado con fibras de acero. Es importante mencionar que todos estos códigos están basados en base a la experiencia de las fibras de acero, dado que las fibras de acero fueron las primeras que se desarrollaron hace más de 40 años. Entonces, todos estos códigos desarrollaron leyes constitutivas para el diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibras de acero. Otros tipos de fibras de otras características, con otros materiales, con otras materias primas, no van a tener el mismo comportamiento que las fibras de acero, por ende no pueden ser asumidos como si tuvieran el mismo comportamiento que la fibra de acero, ¿no? Y para eso simplemente basta hacer los ensayos y evaluar su performance en términos de resistencia residual. Luego, la misma Federación Internacional de Concreto Estructural publicó el Boletín 83, que es una guía especializada para el diseño y uso de dovelas reforzadas únicamente con fibras de acero, lo cual desarrolló ya esta aplicación. Ya se tenían varias experiencias, pero esto recolecta las experiencias tenidas en cuanto al diseño y es una guía para aquellos que deseen especializarse en este campo. Finalmente, la guía publicada por la ITA, que es la Asociación Internacional de Túneles, llamada Revestimientos Permanentes de Concreto Proyectado, es una guía que recopila experiencias, casos de estudio de otros proyectos donde se utilizaba el shocre como revestimiento permanente, es decir, para túneles que duren 100 años o más. Entonces, un shocre de estructural que requiere cumplir con requisitos técnicos mínimos, se establecen ahí métodos de ensayo bien claros para evaluar consideraciones de diseño y también el control de calidad que se debe llevar durante la ejecución. Entonces, es una guía muy didáctica que precisamente como lo dice la guía, es un documento de ayuda para aquellos ingenieros, diseñadores, constructores y todo el personal involucrado en la construcción de túneles se anime a utilizar el chocre como un elemento estructural y no como un material temporal, como se pensaba ya hace algunas décadas. Lo más importante de comprender el comportamiento del concreto reforzado con fibras es definir su comportamiento, definir su nivel de desempeño. Ese nivel de desempeño, de acuerdo con el Model Code 2010, se define en función a dos parámetros. El primero corresponde a un número que va desde 1 hasta 8 megapascales, que viene a ser el FR1 característico, y seguido de una letra que corresponde a la relación entre FR3 y FR1, valores característicos, y que va desde la A hasta la E. De tal forma que si esta relación está entre punto 5 y punto 7, le corresponde a la letra A, y así sucesivamente, en función de esa relación, se define la letra.
Esas letras y esos valores de FR1 y FR3 se obtienen por medio de un ensayo de viga normado por EN 1451 y en Perú recientemente normado por medio del NTP 239-713, que consiste en el ensayo de viga que les mencioné anteriormente, con una ranura en el centro y cuando se aplica la carga flexión se genera la fisura. Una vez que se genera la fisura, se elabora una curva carga CMOD, que es el ancho de fisura, de tal forma que se registran las cargas a medida que se abre esa fisura. Y se pueden notar aquí tres puntos bien notorios. El primero es el primer pico, que corresponde al límite de proporcionalidad o módulo rotura en los códigos americanos. Viene a ser el punto en el cual se fisura el concreto. Es decir, como pueden ver, se da en una deformación muy pequeñita. Por eso es que el concreto es un material frágil. Pero si este concreto no tuviera refuerzo, pues la curva caería porque no tendría ninguna capacidad posterior a la fisura. Pero vemos aquí que sí existe una capacidad de carga posterior a la fisura que se conoce como resistencia residual de flexión. Es decir, esa resistencia por fisura del concreto se llama resistencia residual y es proveída por las fibras, ¿no? La calidad de la fibra, la dosificación y su interacción con el hormigón. Y ese comportamiento residual, el Model Code establece dos parámetros, el FR1, que es la resistencia residual para ancho fisura o CMO de 0.5 milímetros, que es un valor representativo para el estado límite de servicio, y el FR3 es un valor de resistencia residual para el ancho fisura de 2.5 milímetros, que es representativo para estado límite último. Entonces, de esta manera se define el comportamiento residual de las fibras, porque esa curva puede ser descendente, ascendente, puede ser más alta, más baja, pero estos dos parámetros, como mencioné, de acuerdo con el código, define claramente el nivel de performance que va a depender del requerimiento del proyecto. Hay algunos proyectos que van a requerir más resistencia o menos resistencia, un comportamiento de hardening, es decir, con curva ascendente, o de softening con comportamiento o curva descendente. Entonces, ese comportamiento se define desde el diseño estructural, ¿no? Y esos parámetros ya son conocidos según el tipo de fibra o si son fibras desconocidas, se pueden hacer ensayos. También se establecen requisitos mínimos para verificar que la fibra puede reemplazar al refuerzo convencional, ¿no? Y finalmente este código está basado en función a experiencias con fibras de acero, no con otros materiales. Incluso en la misma guía, el código se menciona que fibras con elasticidad significantemente afectadas por el factor de tiempo o fenómenos termodinámicos, aquí ya vemos el factor de temperatura, no están cubiertas por este código. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, como mencionamos, por medio de estos ensayos, ya sea de viga, o incluso también del hormigón proyectado o shotcrete por medio de estos paneles cuadrados lanzados, ensayados a flexión, normado por EN 14488-3. Método B, uno puede determinar los valores de resistencia residual de los materiales, ¿no? Tanto del concreto como del shotcrete. Incluso ya hay recomendaciones mínimas, ¿no? Según la clasificación de Model Code que explicamos, ¿no? Para el caso de dovelas, por ejemplo, la clase mínima recomendada es 4C. Quiere decir el FR1 mayor a 4 megapascales, este valor de aquí, y el FR3 mayor a 3.6. O sea, este FR3 tiene que ser, es un poquito más abajo, ¿no? Pero son valores mínimos, porque al final se pueden conseguir, dependiendo del tipo de fibra, dosificación, resistencia del concreto, se pueden conseguir valores más altos, ¿no? Hay experiencias, hemos tenido que se han podido alcanzar incluso una clase 6E, ¿no? O sea, un FR1 de 6 megapascales, y E quiere decir que el FR3 es mayor que el FR1. Cuando se tiene este comportamiento de FR3 mayor que 1, estamos hablando de un comportamiento de hardening definido por Model Code. Y esto significa que el hormigón reforzado con fibras tiene mayor capacidad de carga en estado límite último que en estado límite de servicio. Por lo tanto, aquí se limita la apertura de las fisuras. En consecuencia, hay un mayor control de fisuras, son estructuras más controladas. Eso es bueno para aquellas estructuras que están sujetas a, por ejemplo, presencia de aguas o ambientes agresivos. También para revestimiento permanente de shotcrete, una clase mínima recomendada es 3C, obtenido de panel cuadrado lanzado. Y para revestimiento temporal de shotcrete, caso de las minas, por ejemplo, una clase mínima recomendada es 12, FR1 mayor a 2 megapascales y el FR3 mayor a 1.8. Estos dos últimos, como mencioné, de ensayo de panel cuadrado, no de viga, porque el ensayo de viga es de hormigón vertido. El caso de panel cuadrado es hormigón proyectado, ¿no? Es más representativo del shotcrete. Una vez teniendo estos valores, uno puede aplicar las leyes constitutivas. Hay varios códigos, como mencioné. Uno es el Model Code, hay otro que es RILEM, hay Eurocode, hay ACI también. Cada uno de ellos tiene definido su ley constitutiva de igual manera que el hormigón armado, concreto armado, que tiene sus leyes constitutivas.
el concreto reforzado con fibras de acero también. Y de esta manera uno puede hacer equilibrio y determinar la capacidad de momento flector de una sección de concreto reforzado con fibras. De tal forma que para el revestimiento del túnel, que está en el caso de los túneles viales, de metro, infraestructura, generalmente son revestimientos que están sujetos a esfuerzo flexo-compresión, ¿no? Esfuerzo axial y de momento flector. Entonces, este tipo de estructuras, la mejor forma de evaluarlo es por medio de la envolvente de fuerza axial, momento flector. Entonces, según el tipo de fibra, dosificación, resistencia al hormigón, se elaboran estas curvas, este envolvente, que viene a ser la capacidad máxima o la resistencia de ese material. Y en paralelo, el diseñador hace estudios, cálculos por medio de herramientas de elementos finitos, diferencias finitas. Uno considera las distintas combinaciones de carga en función de sismo, cargas de agua, cargas de de las distintas etapas constructivas, va calculando los esfuerzos actuantes. Y si estos esfuerzos actuantes representados por estos puntos están dentro del envolvente, es una estructura capaz de poder soportar todos esos esfuerzos. Esta tecnología también está acompañada con herramientas que facilitan su uso, ¿no? Como el Dramix Tanker es un dosificador de fibras de acero que por medio de vibración se va agregando de manera automatizada en la planta de concreto de las fibras de acero. También hay un dispositivo que se llama Dramix ID, que es un chute que se conecta a la salida del mixer y este chute se conecta vía Bluetooth al celular y uno puede ver a medida que sale la mezcla fresca de concreto, va viendo la variación del contenido de fibras de acero. Eso facilita bastante el control de calidad de la dosificación del concreto reforzado con fibras. Y este dispositivo Dramix ID Inspector, desarrollado de manera conjunta con la Universidad Politécnica de Cataluña, por medio de la diferencia de inductancia, se puede determinar el contenido de fibra de acero de probetas de concreto endurecido. Ya pueden ser las probetas cilíndricas, cúbicas o las mismas probetas diamantinas que se sacan del revestimiento, con la finalidad de poder estimar el contenido de fibras de acero sin necesidad de romper las probetas. Es un ensayo no destructivo, lo cual facilita tremendamente el control de calidad del hormigón reforzado con fibra de acero ya colocado. Aquí vemos otro testimonial o un video de cómo se están mezclando las fibras en la planta de hormigón en el proyecto AVO 2 en Santiago de Chile, donde actualmente se está utilizando estas fibras. Bien, ahí hemos visto cómo se mezclan las fibras para Shockwave, que son fibras cortitas, vienen pegaditas en planchitas, así como las grapas, y
introducen a la mezcla de hormigón de manera automatizada con el dosificador y cuando se bate la mezcla, las fibras se separan. Es un mecanismo también patentado por Becar, desarrollado y patentado por Becar hace más de 4 décadas y que permiten que las fibras se distribuyan homogéneamente en toda la mezcla. Ok, aquí vamos a hablar acerca de la evaluación del concreto reforzado con fibras, tanto para el caso de dovelas como revestimiento vaciado en sitio. Aquí es importante hacer los ensayos de viga, como mencionamos. Esto está contemplado incluso en la norma de especificación de las fibras de acero para evaluar su efecto en la resistencia a flexión, en los códigos de diseño, como mencionamos, para poder diseñar las estructuras. Y hay recomendaciones mínimas, clase 4C para el caso de dovelas, incluso para el caso de revestimiento de concreto moldeado también puede ser una clase mínima recomendada. Lo ideal es sacar mínimo 12 vigas para poder determinar valores característicos de diseño que se van a utilizar para verificar el cumplimiento de la clase de desempeño establecida en los diseños del proyecto. Aquí vemos justamente unos resultados conseguidos con un tipo de Firadramis 4D. Se puede observar que se consiguen valores de más de 6 megapascales, ¿no? En este caso, valores promedio. Valores característicos más o menos fueron, en este caso, 5 megapascales. Y el FR3 mayor que FR1, lo cual es favorable para un comportamiento estructural. En este tipo de ensayos hay que tener en cuenta de que está normado todo el procedimiento, desde el muestreo, hay que hacer toda una planificación para obtener las muestras. Los moldes tienen que ser metálicos, tienen que estar bien cuadrados. Hay que realizar todos los controles durante la producción de la mezcla. Hay que sacar temperatura, contenido de aire, probetas de resistencia, cilíndricas para resistencia a la compresión. Y no hay que escatimar en hacer ensayos, ¿no? A veces lo que percibo en nuestro país es de que a veces un poco cuando uno le dice para hacer ensayos, un poco como que se asustan, lo ven como un sobrecosto, cuando en realidad esto es la base para poder establecer un buen diseño de concreto reforzado con fibras para poder cumplir los requisitos técnicos según el diseño. Durante el muestreo, en este caso de las vigas, hay una secuencia para poder colocar la mezcla con fibras y es necesaria una mesa vibratoria para poder expulsar todo el aire atrapado producto del batido. En el transporte de las muestras, generalmente estas muestras se sacan en proyectos, entonces hay que trasladarlos al laboratorio, que generalmente están en Lima o en Arequipa. Entonces hay que proteger las muestras de la humedad y también de los golpes. Y luego hay que realizar los ensayos para determinar esos valores característicos en cumplimiento de los requisitos técnicos que están establecidos en el diseño, ¿no? Y evaluar el cumplimiento de esos requisitos de acuerdo con el Model Code. En cuanto a control de calidad, también está bien establecido los métodos de ensayo, la frecuencia. Lo más importante es realizar ensayos de preconstrucción. Es decir, antes de iniciar la ejecución, se deben realizar ensayos de prueba en primer lugar, para determinar el cumplimiento, verificar el cumplimiento de valores de resistencia residual, FR1, FR3, como mencionamos, que definen la clase de resistencia residual. Se tienen que realizar con el mismo personal, materiales y equipos que se usarán durante la producción. Las fibras deben cumplir con todas las normativas que mencionamos, las certificaciones, determinar los valores mínimos de performance, la dosis mínima para cumplir los requisitos mínimos de performance y determinar los valores de resistencia residual de mínimo o bueno, de 12 vigas, ¿no? A veces uno se asusta, pero es lo necesario como para poder determinar valores representativos. Y durante ya la ejecución o la producción continua, hay que hacer chequeos al dosificador continuo para que funcionen adecuadamente, las fibras, verificar el cumplimiento de las certificaciones, hacer ensayos de contenido de fibras, que también está normado, también continuar con ensayos de viga, pero ya con menor cantidad de vigas, ¿no? En función del volumen que se vaya produciendo y hacer un seguimiento continuo. En cuanto al choque reforzado con fibras, tanto para choque permanente como choque temporal para minas, es importante mencionar que hay dos parámetros, ¿no? Uno es la absorción de energía y otro es la resistencia residual. Mucho he visto que contemplan la absorción de energía, pero no la resistencia residual, ¿no? Eso se debe a que desde muchos años atrás la absorción de energía se convirtió como la referencia, pero debido a que han avanzado la tecnología, los códigos, entonces la resistencia residual es un parámetro que permite también evaluar la utilidad y complementar la información de absorción de energía. Esto de acuerdo con la norma de especificación de choque reforzado con fibras EN 14487-1. Entonces, la resistencia residual, como mencionamos, se puede sacar de viga como de panel cuadrado lanzado, ¿no? Y ambos parámetros son importantes.
La absorción de energía proviene de métodos empíricos como el sistema Q de Barton, donde se relaciona la absorción de energía con el índice Q, que es un índice valorativo de las propiedades del maíz rocoso, y se establecen distintas clases, pero no es, digamos, un parámetro que se obtiene digamos, de la condición geológica. Es decir, que no se determinan, esa absorción de energía no se determinan por por medio de análisis y modelos numéricos. A diferencia de la resistencia residual, que permite calcular la resistencia a flexión en términos del momento flector, y el momento flector sí se puede determinar por medio de modelos numéricos. Cuando se hacen ensayos de absorción de energía, que también están normados según EN 14488-5, que es un poquito más exigente que la EFNAR, que fue la primera que se publicó en la década de los 90, y difieren pues en las tolerancias para las dimensiones de los paneles, en el enrasado principalmente, la posición de la muestra. Entonces, esta norma es más actualizada y más representativa. Este es un ensayo donde se obtiene el panel cuadrado en condiciones de operación y se aplica una carga. Este panel está apoyado sobre un marco cuadrado rígido. Entonces es importante velar, de acuerdo con la última publicación de la norma de especificación de Shockley, hay que velar de que la carga posterior al primer pico no sea menor al 70% de la carga en primer pico. Es decir, que no sea una curva como esta, porque si tiene una curva como esta significa que es un material que tiende a tener un comportamiento frágil. Entonces hay que tener en cuenta estos requisitos que no están incluidos en requisitos anteriores de esta norma, sino que recién se han incluido. Así que mucho ojo con eso, aquellos que están en este sector y no lo están teniendo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta la forma de la curva. A veces solamente nos fijamos en los joules, pero no nos damos cuenta de la forma de la curva. La forma de la curva da información importante desde el punto de vista de que si tiene un comportamiento como la curva verde, es un comportamiento seguro, pero si tiene un comportamiento como la curva morada, es un comportamiento inseguro, a pesar de que tenga la misma cantidad de joules, ¿no? Lo que sucede es que los joules viene a ser el área bajo la curva, es la integral de esta curva, pero si se tiene un comportamiento así, empinado, es como un comportamiento frágil, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Puede ocurrir porque la resistencia a la compresión también puede aumentar a través del tiempo o en algunos proyectos específicos se requiere más resistencia. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es incrementar los requisitos de absorción de energía, ¿no? De 700 joules a 1000 joules, ¿no? Incluso el AquaPro, que la Asociación Internacional para la Calidad del Concreto Proyectado, brinda recomendaciones si es que se incrementa la resistencia a la compresión, incrementar los requisitos de absorción de energía. Por lo tanto, si según tu mayoración, el código en sistema Q de Barton nos indica que solamente requerimos 700 joules, pues hay que incrementarlo a 1000 joules. Para estas muestras hay que tener en cuenta la planificación de la operación, hacer los controles de calidad, el SLAM, contenido de aire, temperatura, todo lo que esté relacionado con el hormigón. Y durante el muestreo hay que tener en cuenta las condiciones de lanzado, ¿no? La presión de lanzado, la posición del lanzado tiene que ser perpendicular a la superficie, no inclinada, porque si no aumenta el rebote y también afecta en la compacidad del sostenimiento. La presión de lanzado también no puede ser muy baja ni muy alta, porque si es muy baja no hay una buena compactación, si es muy alta hay mucho rebote. Hay que encontrar el punto ideal para un óptimo sostenimiento. Luego de sacar las muestras hay que llevarlas a una poza de curado. Tiene que primero fraguar hasta 7 días en condiciones de operación. Luego se llevan a la poza de curado, una temperatura de más o menos 20 grados centígrados, más o menos 2. Y luego se llevan al laboratorio a hacer los ensayos. Como les mencioné, también se puede hacer resistencia residual o determinar resistencia residual de panel cuadrado lanzado, ¿no? Como mencioné, estos paneles se obtienen en condiciones de operación, pero a diferencia de la absorción de energía, se ensayan a flexión, como podemos ver, ¿no? Tienen dos rodillos de apoyo y se aplica una carga central y eso genera flexión. Y esto sirve para determinar valores de resistencia residual del shotcrete, ¿no? Entonces es un ensayo mucho más representativo que el ensayo de viga para el caso del shotcrete, ¿no? Incluso la norma de especificación del shotcrete EN 1448711 establece requisitos de utilidad y control de fisura según los valores de FR3 y FR1. Ojo con esto, ¿no? Eso se tiene que definir según el tipo de proyecto. Esto, al final, todos estos avances, como he mencionado, métodos de ensayo, códigos de diseño, comportamientos del residual, del concreto reforzado con fibras,
ha permitido de que el chocre, que originalmente era considerado como un material temporal por las distintas variaciones que hemos visto, presión de lanzado, temperatura, pericia del operador, todo eso influye en la calidad, pero debido al avance de la tecnología, ¿no? Los equipos cada vez son más eficientes, hay códigos de diseño, métodos de ensayo, fibras de alta performance, aditivos de última generación, una cultura en seguridad. Todo eso permite que los conceptos originales del sostenimiento de túneles evolucionen. De tal forma que el método convencional de sostenimiento de túneles es un chocre temporal, luego una capa de geotextil con geomembrana y finalmente un revestimiento final de concreto moldeado, ¿no? O vertido con estos encofrados deslizantes. Donde este chocre temporal o primario era estimado en función a los conceptos de absorción de energía. Pero todo esto ha ido evolucionando de tal forma de que el sostenimiento primario puede ser considerado como parte de todo el revestimiento del túnel junto con una segunda capa de chocre. Este es un chocre ya estructural, un chocre que tiene que cumplir con requisitos de calidad mínimos, ¿no? Resistencia, compacidad, adherencia, resistencia residual. De tal forma de que ya el chocret como tal es una estructura que puede soportar las cargas ya sea de la roca o del suelo donde se aplique, ¿no? Y aquí ya se aplican modelos numéricos, ¿no? Se determinan la envolvente, como mencioné, en función del esfuerzo axial, momento flector, tanto en estado límite último como en estado límite de servicio. Y esto solamente se puede determinar para el caso del concreto reforzado con fibras por medio de la resistencia residual, el FR1, el FR3, que va a variar según el tipo de fibra y la dosificación. Eh, ah, Aquí, ya con este video, vamos a mostrar todos los ensayos que hemos conversado y ya con eso cerramos.
Bien, hemos visto todos los ensayos o la mayor parte de los ensayos que se realizan para el concreto reforzado con fibras de acero, como hemos visto, está bien definido los métodos de ensayo, están normados, los procedimientos también, y es importante, como les decía, determinar su nivel de performance en función de resistencia residual. Ok, para ya terminar, un poco para recapitular lo que hemos conversado, el concreto reforzado con fibras es un material compuesto cuyo desempeño depende de las propiedades del material de refuerzo, calidad de sus componentes, proceso de producción, y sus especificaciones deben ser definidas según las condiciones del suelo roca, según el tipo de proyecto. Segundo, existe un amplio marco normativo para evaluar, diseñar y caracterizar el concreto reforzado con fibras de acero, donde la evaluación de su utilidad en función de la resistencia residual es fundamental para asegurar una adecuada redistribución de cargas y control de fisuras. Tercero, en el choque reforzado con fibras se debe considerar ensayos de resistencia residual además de los ensayos de absorción de energía, para asegurar una caracterización completa que permita asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos según EN 14487-1. Cuarto, los ensayos de vigas según EN 1451 o NTP 239-713 permiten determinar las propiedades del concreto reforzado con fibras de acero según Model Code 2010. Mientras que los ensayos según EN 14488-3, método B, que es el panel cuadrado lanzado a flexión, facilita la determinación en caso del shock. Y finalmente, las fibras de acero constituyen una solución segura, eficiente y sostenible para las obras subterráneas, puesto que obtienen un comportamiento dúctil con gran capacidad de carga y resistencia por fisura, lo cual contribuye con el control de fisuras y durabilidad de la estructura. Aquí le dejo mi correo en caso tengan alguna consulta o deseen profundizar más en este tópico. Con todo gusto les puedo responder. Eso ha sido toda mi parte. Les agradezco la atención y el tiempo y espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bien, muchas gracias Juan Manuel por la invitación a poder formar parte de estas sesiones de webinar que organiza ILTEC. Voy a dar pues unos minutos si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano para poder absolverlos ahora junto con Juan Manuel y proceder a hacer una pequeña presentación también por parte de ILTEC y posteriormente el sorteo de becas para los que han sido registrados. Sí, alguien levantó la mano, me parece. Sí, adelante, puede activar su micro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buena presentación, felicitaciones. gracias. Tengo una consulta, a ver, sí, hay siempre digamos, la, digamos, la idea de repente de que en tunelería, Chocret, concreto lanzado, digamos, es más adecuado, digamos, utilizar fibra sintética que fibra metálica, ¿no? Un tema, digamos, de corrosión, un tema de seguridad, etcétera. En todo caso, ¿cuál sería tu opinión al respecto, no? O sea, ¿cuál sería la ventaja de usar fibra metálica respecto a fibra sintética, digamos, en concreto lanzado, ¿no? Si ¿hay una diferencia de repente en modo de elasticidad o alguna cuestión de durabilidad? ¿Qué podrías opinar al respecto? Muchas gracias por la consulta. Em, Existen otro tipo de fibras como las macrosintéticas que tienen otras propiedades mecánicas. El modo de elasticidad es diferente. El modo de elasticidad de las fibras de acero es la del acero, 210 gigapascales, mientras que el modo de elasticidad de las fibras macrosintéticas puede oscilar entre 3 a 10 gigapascales. Eso da una muestra de la resistencia mayor del acero respecto al polipropileno, es decir, tiene mayor resistencia, mayor ductilidad, mayor capacidad de carga. Lo segundo es el comportamiento de creep. Cuando el comportamiento de creep, para aquellos que no están familiarizados con el término, es la deformación que ocurre en un material cuando está sujeto a una carga permanente a través del tiempo, lo cual es importante, evidentemente, para el sostenimiento de túneles.
Y hay evidencia científica, documentos, y está publicado que las fibras macrosintéticas son más propensas a sufrir un comportamiento de creep. Hay ensayos, hay estudios, hay artículos y papers que muestran que las probetas fisuradas, sujetas a cargas de flexión permanentes, presentan mayor deformación que las fibras metálicas y más aún mayor tasa de formación a través del tiempo. Quiere decir que las fibras macrosintéticas, cuando están sujetas a carga permanente, tienen mayor deformación y la tasa de formación aumenta a través del tiempo. Incluso hay algunas probetas en un estudio que se han roto, han colapsado, no siendo así el caso de las fibras metálicas. Por lo tanto, las fibras metálicas presentan, además de mayor resistencia, un mejor comportamiento frente al comportamiento de creep, que es fundamental para túneles de infraestructura, porque son túneles que están diseñados para durar por lo menos 100 años de vida útil. El otro aspecto tiene que ver con el comportamiento frente al fuego. Esto se ha visto en muchos casos. Por ejemplo, han habido casos donde han ocurrido accidentes, han habido cisternas que se han chocado, han generado un incendio dentro de un túnel. Y el punto de fusión del acero está por encima de los 1500 grados centígrados. Es decir, que si se refuerza con fibras de acero, el punto de fusión, es decir, esas fibras de acero no se van a fundir en un incendio, sino hasta más de 1500 grados centígrados, lo cual es una condición un poco más segura desde el punto de vista de que si se reforzara con fibras macrosintéticas que tienen un punto de fusión bajo, es decir, que cuando aumenta la temperatura, las fibras macrosintéticas se derriten. Entonces, esa es otra situación que hay que tener en cuenta frente a los incendios. Entonces, estamos hablando de capacidad de carga, estamos hablando de comportamiento de creep, estamos hablando de exposición frente al fuego. Entonces, y finalmente, todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos visto, se basa en la experiencia de fibras metálicas. No existe un código, una ley constitutiva en base a fibras macrosintéticas. Generalmente las fibras macrosintéticas principalmente se han usado en minería, no en infraestructura. En infraestructura hay un poco más, digamos, se consideran análisis numéricos, estructurales. Sin embargo, en minería principalmente se han utilizado los ensayos de absorción de energía, ¿no? Que son los paneles cuadrados, una carga central, como les mencionaba. Ese método de ensayo no es un método de ensayo para determinar la resistencia de un material, es un método de ensayo para determinar tenacidad o absorción de energía. Y la tenacidad o absorción de energía no es un parámetro que se utiliza para el diseño de una estructura. Entonces, ahí tengo un paper publicado sobre esto, comparando ensayo de absorción de energía entre fibras metálicas y fibras macrosintéticas. Incluso en este tipo de ensayos, las fibras metálicas proveen mayor capacidad de carga, ¿no? Un 30% mayor de capacidad para una absorción de energía de 700 joules. Es decir, que si ensayas paneles con fibras metálicas y paneles con fibras sintéticas, ambos te pueden dar valores similares a 700 joules, pero la capacidad de carga de las fibras metálicas es mayor, 30% mayor. Por lo tanto, no nos deberíamos basar simplemente en la absorción de energía, sino en la capacidad de carga y, como mencioné, en la resistencia residual. Si uno analiza estos parámetros, uno va a poder ver y darse cuenta que son dos materiales totalmente diferentes y que las fibras metálicas proveen mayor capacidad de carga, mayor resistencia residual y por ende la posibilidad de cubrir mayores altos esfuerzos en el caso de túneles mineros o grandes cargas en el caso de túnel de infraestructura. Espero que haya podido responder su consulta con eso. Y antes que me olvide, también el tema de la corrosión que mencionó, es un tema también ampliamente documentado y que nosotros podemos compartir esa información. Incluso está contemplado en muchos códigos, normas y guías, ¿no? El tema de la corrosión de las fibras de acero no es un problema para las fibras de acero desde el punto de vista de que cuando el concreto no está fisurado, las fibras que están en la superficie se pueden oxidar porque están expuestas si es que están en un entorno agresivo, se pueden oxidar, pero hay que tener en cuenta que las fibras que están en la superficie no trabajan, porque las fibras que trabajan son las que están completamente embebidas en el concreto, es decir,
para que trabajen las fibras tienen que estar completamente embebidas en el concreto, porque sus dos ganchos en los extremos tienen que trabajar. Las fibras que están en la superficie, un gancho está expuesto, el otro no, por lo tanto esas fibras no trabajan. Entonces, como uno ve que se decoloran, entonces uno piensa que está oxidando el refuerzo, pero no es así. Hay estudios y códigos también lo mencionan, que las fibras que están 2 milímetros adentro de toda la sección de Shockrete están intactas. Es decir, que solo las fibras en la superficie, 2 milímetros de la superficie, se pueden oxidar, que como dije no trabajan estructuralmente. Sin embargo, las fibras que están adentro y que están protegidas por el concreto están intactas, están protegidas por el concreto. Entonces, incluso las fibras que están en la superficie se oxidan, no transmiten el óxido a las que están adentro porque no están en contacto entre sí, como vimos en el video inicial. Todas están separadas, envueltas por el concreto y dispersas en toda la sección. Y también se han hecho estudios con muestras fisuradas, ¿no? Se han sacado probetas, se han fisurado, se han abierto las fisuras y se han sumergido sobre soluciones salinas para simular entornos agresivos. Yo diría que entornos mucho más agresivos que en la realidad. Y lo que se ha encontrado es de que las fibras funcionan muy bien y que incluso no se oxidan hasta ancho de fisura de 0.25 milímetros. Y que hasta ancho de fisura de 0.5 milímetros no afecta el comportamiento mecánico de la estructura. Esto de repente puede sonar un poco para lo que es minería. Como le decía, en la minería se suele aceptar mayores anchos de fisura por un tema de reducción de costos, pero si uno compara fibras metálicas con fibras macrosintéticas, digamos, la fibra macrosintética, como tiene monoelasticidad, se elonga, va a tener anchos de fisura mayores, pero si reforzara con la fibra metálica, el ancho de fisura sería más pequeño, sería más cerrado, porque su monoelasticidad es mayor. Entonces, no es digamos, un problema para las fibras metálicas porque si se diseñan adecuadamente, los anchos de fisura son más pequeños y los anchos de fisura, como la evidencia demuestra, cuando los anchos de fisura no exceden los 0.25 milímetros, la estructura las fibras de acero están intactas, no se oxidan. Y hay que tener en cuenta que para los túneles de infraestructura no se requiere que se deforme tanto el revestimiento o el sostenimiento como el caso de la minería, porque en el caso de túneles de infraestructura hay que tener en cuenta de que en la superficie, vamos a suponer un túnel vial, ¿no? Que pasa por debajo de una ciudad. Cuando se construye con el método convencional, es decir, el método, por ejemplo, austriaco, primero se coloca el sostenimiento con Shockrete y se espera que haya una deformación para que, digamos, se estabilice la excavación. Pero esta deformación no debe ser mucha, porque si es mucha, eso digamos, puede afectar la superficie. En la superficie donde hay edificaciones, si es que hay mucho asentamiento por la gran deformación del sostenimiento, puede afectar las estructuras que están en la superficie, edificios, viviendas, infraestructura en general. Por ese motivo es que para los túneles de infraestructura no se requiere que se deformen tanto, no debería deformarse tanto, y es precisamente donde las fibras metálicas ofrecen un mayor performance, mayor capacidad de carga desde el inicio de la deformación en comparación con las fibras macrosintéticas. Bien, creo que sí ha sido absuelta la consulta. William Paz levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, buenas noches con toda la audiencia, ingeniero Juan. Buenas. Mi consulta es respecto al uso de las fibras metálicas, que se controla lo que es las fisuras, ¿no? Como dices, no superan el medio milímetro, lo que estoy entendiendo. Entonces, respecto, por ejemplo, a las cargas, en este caso de sismo, ¿no? Que siempre en el Perú está latente lo que es una frecuencia en este caso de sismo, ¿no? Que puede azotar la capital. Dígame, en este caso, si estaríamos utilizando este Shockrete con fibras, en este caso metálicas, sería prácticamente leve, ¿no? Los daños que tendríamos frente a este tipo de fuerzas, ¿no? Y el otro caso es respecto, por ejemplo, a lo que es el uso de experiencias en pavimentos o losas armadas, en
En el Perú, bueno, recién se está teniendo experiencia, ¿no? De pavimentar con concreto rígido, pero me imagino que el uso también de estas fibras metálicas ayudaría mucho, ¿no? Para tener buenos pavimentos a nivel de todo el Perú, principalmente en todas las carreteras de primer nivel, ¿no? Eso sería mi consulta. Ok, muchas gracias por la consulta. Pues efectivamente el concreto reforzado con fibras de acero o choque reforzado con fibra de acero puede también cubrir las cargas sísmicas y para ello es importante considerarlas desde el diseño. Una de las principales ventajas de este material es que se pueden diseñar estructuralmente, de la misma manera que para el hormigón armado. También se pueden diseñar estructuras de hormigón reforzado con fibra de acero porque cuentan con sus propias leyes constitutivas, métodos de ensayo, códigos de diseño, etcétera. Entonces, de la misma fase de diseño, en la etapa en la que se estiman las fuerzas actuantes sobre el revestimiento, se consideran todas las combinaciones de carga, muerta, viva, sismo, etcétera, agua, todas las combinaciones de carga que apliquen. Es ahí donde se determinan las fuerzas actuantes en el revestimiento y si este revestimiento reforzado con fibra de acero excede esas cargas actuantes, entonces es una estructura competente, como se ha visto en la serie de proyectos que les he comentado que se han construido también en zona sísmica, como en Turquía, Japón, incluso acá en Perú también se han construido varios proyectos. Y la segunda consulta con respecto a los pavimentos, he tenido gratamente, ¿no? La oportunidad de participar desde casi el inicio en el desarrollo de la construcción de pavimentos con fibras de acero. Este trabajo en realidad data desde más o menos 2006, desde el 2006, casi 20 años. Y año a año ha ido incrementándose su uso, ¿no? De tal forma de que hoy en día ya muchos proyectos, principalmente del sector industrial, ¿no? Los retails, incluso ya algunos incluyen en sus estándares la construcción de pisos únicamente con fibras de acero. Y en el caso de pavimentos viales, pues es una gran solución porque este tipo de estructuras están sujetas a esfuerzos de fatiga y hay estudios que justamente comprueban que las fibras incrementan la resistencia bajo estos esfuerzos de fatiga. Y ya hay varias experiencias justamente, no solamente en Lima, en provincia, en Arequipa, en Pucallpa y otras ciudades más del país. Ya desde hace años atrás hay evidencia de utilizar fibras metálicas de manera exitosa. Yo los invito a que no tengan miedo a utilizar este material. Es un material que ya se viene utilizando hace más de 4 décadas. Es un material que en todos los proyectos donde se ha utilizado ha funcionado, ha trabajado correctamente, con seguridad, con sustento técnico. Entonces, creo yo de que este material incluso ya debería ser enseñado desde las universidades, porque pasa que los ingenieros cuando terminan sus carreras y empiezan a trabajar en un proyecto de túneles o minería, donde ya se utiliza este material, entonces no tienen conocimiento de este material. Entonces es ahí donde nosotros contribuimos con difundir el material, los principios, los conceptos básicos, el marco normativo y también damos soporte técnico en campo y también en la ingeniería del diseño. Entonces es un material que se usa bastante. Entonces yo los invito a que exploren más este material y lo utilicen en sus proyectos, ¿no? Y el mensaje es que no todas las fibras son iguales. Como mencionaba, las fibras macrosintéticas es otro material, otras propiedades, otras características y todo lo que les he mencionado, los códigos, las normas, están basados en la experiencia a fibra de acero porque fueron las primeras que se desarrollaron hace más de 40 años y se tiene evidencia de su comportamiento, pero no es el caso en fibras de otro material. Bien, también levantó la mano Edinson. Pues adelante con tu consulta para poder absolverla ahora. Buenas noches, ingeniero, y a todos Buenas los noches. compañeros que están en la... hay una comparación respecto a los costos, ingeniero, de lo que es este tipo de partículas, ¿no? Con el convencional, por ejemplo, es interesante, como dice, aplicar este conocimiento, ¿no? A pavimentos u otras obras, ¿no? Que tienen impacto en las infraestructuras.
¿Hay una comparación se ha hecho en el tema económico, ingeniero? Gracias. Sí, gracias por la consulta. Sí, efectivamente, parte de digamos, las herramientas para poder eh, evaluar este material es el aspecto económico. Cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Su espesor, su refuerzo, su tipo de concreto. Entonces, cada proyecto se debe analizar de manera específica, ¿no? No se puede extrapolar porque cada proyecto tiene sus características, ¿no? Pero sí te tienen ratios, ¿no? Principalmente en el caso de pisos, que es de una manera un poco más medible, cuantificable. En el caso de túneles es un poco más complejo porque influyen ya otros aspectos como método constructivo, los equipos. Entonces es un poquito más complejo en el caso de túneles, pero en líneas generales lo que es importante rescatar de esto es que por ejemplo, para el caso de túneles, si se reemplaza la malla por fibras, entonces se elimina un paso más del sostenimiento, porque en el caso de chocre con malla, primero hay que colocar una capa de chocre, luego colocar la malla y luego otra capa de chocre. Entonces ya estamos añadiendo tres pasos. Pero en el caso del choque reforzado con fibra, simplemente se lanza la capa de chocre en una o dos capas, dependiendo del espesor, y por lo tanto se puede reducirlo el número de pasos para el sostenimiento. Y eso ya de por sí es un gran ahorro para el proyecto porque el tiempo es oro, es tiempo, es dinero. Y en el caso de pisos, de la misma manera, en el caso de pisos incluso es una de las aplicaciones mucho más, yo diría, cuantificables desde el punto de vista de que tiene un espesor determinado, tiene unas cargas, digamos, que se pueden determinar en función de los equipos que transitan. Es diferente en el caso de túneles donde tienes condiciones geológicas un poco más complejas, variables, hay anisotropías que la única forma de medirlas por medio de testeos y modelos numéricos. Pero en el caso de los pavimentos, los pisos, creo que es un poquito más eh, bien definido, marcado las cargas actuantes y está demostrado, y nosotros podemos, en el caso de ustedes lo requieran, hacer ejercicios comparativos. Con la fibra se puede reducir el espesor, además reemplazar la malla, se reduce el espesor, se reduce el concreto, se reemplaza la malla, se reduce el tiempo de construcción. Entonces, ese es un material que está para justamente optimizar la industria de la construcción. Así que los invito a que lo prueben, ¿no? Y ya para un caso particular en específico, nos contacten y nosotros poder ayudarlos en ese análisis, ¿no? Bien. Si alguien más desea, para terminar ya una consulta más, puede levantar la mano. Y de lo contrario, ya estaríamos finalizando. Javier, adelante, por favor. Buenas noches con Buenas. todos. Consulta sobre los equipos en el caso de Shocre para minería. He visto que hay diferentes equipos que vienen con diferentes sistemas, ¿no? Eh, ¿Qué equipo sería el adecuado para poder hacer el ensayo y poder tener la tenacidad del concreto o la resistencia residual? Muy buena pregunta. A ver, no quisiera ser Peulicherry eh, por nombrar marcas, pero hay marcas reconocidas que cuentan con equipos para poder hacer un lanzado óptimo, pero no es una limitante, o sea, no quiere decir que no se pueda lanzar, digamos, las filas con el equipo con el que se disponga, ya sea en la mina o en el proyecto de túneles. Hay que tener en cuenta de que esta tecnología no es nueva, tiene más de 40 años y incluso hace 40 años no se tenían los equipos que se tienen ahora, ¿no? Con mayor presión de lanzado, con una bomba de excelentes prestaciones. Entonces hay que tener en cuenta también que además del equipo, el diseño de mezcla también es un factor clave. Está demostrado, hay muchas evidencias de que si no se tiene un adecuado diseño de mezcla, esto puede tener un impacto en resistencias tempranas, en rebote, en, o bueno, como se conoce mucho en minería, el término craquelamiento. Existen muchos fenómenos, además del lanzado, el diseño de mezcla es súper crítico, ¿no?
Y ahí también nosotros podemos ayudar, podemos hacer una evaluación del diseño de mezcla, darles recomendaciones para mejorar. Eso nos ha tocado muchas veces hacer en algunas minas. Y el otro aspecto también es este es como un trípode. El otro aspecto es el factor humano. El factor humano, por ejemplo, que es hasta es el poco más complicado de controlar. Por ejemplo, en otros países no se permite el lanzado de Shockrete si es que no son operadores certificados, ¿no? Esta certificación, por ejemplo, para equipos robotizados la da la EFNARC, que es una asociación de la cual también nosotros formamos parte, BECA, entre otras compañías de la industria. Y este certificado, pues, capacita al personal para que pueda realizar un óptimo lanzado, es decir, lanzar a una distancia apropiada, una presión adecuada, también el giro que se tiene que realizar para poder compactar adecuadamente el choque. Todo eso influye al final en una buena colocación. Nos ha tocado mucho que hemos visto muchos problemas de lanzado, que más por la fibra es por un tema de o los equipos, como bien menciona, el diseño de mezcla o el personal, ¿no? Que no está capacitado. Pero la dosificación de aditivo acelerante también es otro factor, ¿no? Hay veces en que el equipo no está calibrado, entonces es importante calibrarlo continuamente para saber cuál es esa variación de la dosificación de aditivos acelerantes, sobre todo cuando es un equipo que tiene pulsaciones, ¿no? Entonces eso, la única forma y la recomendación para todos es que hagan un control de calidad de todo el proceso, ¿no? Todos los resultados de los ensayos, hagan ensayos, registren toda esa data y cualquier variación, hacer el ajuste. O si no se está llegando a los resultados, pues por medio de este control de calidad y registro de datos uno puede hacer los ajustes. Es el diseño de mezcla, proceso de lanzado o el diseño propio de la mezcla. Entonces, es importante hacer estos ensayos continuamente y la recomendación es, para el caso de las minas, principalmente que están alejadas de las ciudades, tener un laboratorio de Shockrete, ¿no? Un laboratorio de Shockrete donde puedan hacer ensayos mínimos, resistencia a la compresión, asentamiento, contenido de aire y resistencia residual, sobre todo, que es para el caso de la fibra. Que las fibras principalmente aportan en la resistencia residual, más que en la resistencia a la compresión u otros parámetros. Pero la recomendación es hagan pruebas, registren datos, tengan su laboratorio equipado, mínimamente equipado y asesórense también de personas que son expertas, conocen y les ayuden a optimizar sus diseños en caso así lo requieran.